Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de, bueno, ya tú eres un invitado sempiterno al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. En el último programa hablamos sobre todo lo que es esta reforma al Código Procesal Penal que tú venías manejando desde el Congreso, desde el principio, y ahora nos toca hablar del Código Penal que aprobara el Congreso de la República y que el Ejecutivo hizo algunas observaciones de maneras muy puntuales, pero en nombre de la Fundación Manuel Ulises Bionelli te agradezco una vez más nada que haya correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Pues bien, muchas gracias, Servio Tulio, como siempre muy agradecido de la invitación y siempre dispuesto a venir a compartir contigo y con los televidentes pues los temas que resultan de interés a la comunidad jurídica. La verdad es que cuando uno estudia lo que ha sido tu perfil como jurista, oye, la verdad es que un lujo haber sido abogado primero, graduado con altos honores, luego haberte metido a la carrera judicial, en donde hiciste carrera, llegaste a una de las principales cortes del país en materia penal, y luego todo lo que ha sido tu proceso en cuanto a asesorar a legisladores desde el Congreso Nacional en todo lo que son estos procesos de reforma que hemos estado viviendo. Eres uno de los abogados asociados de la Fundación Institucionalidad y Justicia, eres, habiendo dejado la carrera judicial ahora, uno de los abogados más exitosos que tenemos, nada de nuestra promoción. La verdad es que no deja de ser un lujo y no deja de ser una gran satisfacción para quienes te conocemos, haber sido testigo de lo que ha sido tu obra de vida, no tu hoja de vida. Pero tenemos que entrar en materia. Y la verdad es que te tengo que aprovechar al máximo por tu visión holística sobre las ciencias penales que tú tienes. ¿A qué fue que obedeció esta reforma del Código Penal? Bueno, tu pregunta es muy buena y me permite hacer una breve cronología de la historia de este proyecto, porque el estudio de la historia siempre es importante para comprender la dimensión de los procesos. El Código Penal vigente, o sea, el que tenemos hoy día todavía, es el mismo Código Penal de 1808 francés. Cristo. En Francia se aprueba ese código en 1808, en República Dominicana se adopta en el 1844, cuando nos independizamos, y luego se traduce en 1884. Primero lo adoptamos en francés, sí, claro. Después se tradujo. Quiere decir que... Pero hace 130 años de eso. Quiere decir que el código tiene 130 años de vigencia en la República Dominicana. Si lo vemos desde la perspectiva francesa, tiene 200 años de vigencia, porque en 1808 fue que se hizo, o más de 200 años. Este Código Penal no ha sido objeto de grandes modificaciones a lo largo de su historia, sino de puntuales modificaciones. La inmensa mayoría de ellas intervinieron en la dictadura, durante la dictadura de Trujillo, y tuvieron interés puntual o algún interés político cuando se modificó determinado punto del código. Había un interés político marcado. Detrás de cada una de esas modificaciones hay un interés marcado. Por ejemplo, recuerdo la modificación que intervino en la estafa para agravar cuando el estafado era el Estado Dominicano. Y fue porque a Trujillo una firma constructora o un constructor le estafó al Estado Dominicano y entonces a partir de ahí se agravó eso. Pues bien, en el año 1996, cuando el entonces presidente Leonel Fernández conformó varias comisiones para modificar todos los códigos del país.
una comisión para el Código Procesal Penal, una para el Código Penal, una para el Código Civil, una para el Código Procesal Civil, y creo que esos fueron los 4 códigos que se crearon comisiones en el 96. No, el Código de Comercio. Y el Código de Comercio. Bueno, todas esas comisiones presentaron sus respectivos proyectos, y el presidente de la República, por allá por el año 97, sometió al Congreso Nacional todos esos proyectos. De ahí comenzaron todos una carrera cuyo protagonista fue el Código Procesal Penal. Digo protagonista porque fue el primero que logró aprobación en el Congreso Nacional, como recordaremos, en el año 2004. El Código Penal, que es el que está siendo objeto de atención ahora en este momento, también fue sometido en el 97, y en el 2006, por primera vez, este proyecto que sometió la comisión redactora que conformaba el ilustre y queridísimo profesor Artañán Pérez Méndez, el muy querido profesor y amigo José Lorenzo Fermín Mejía, el muy queridísimo profesor y magistrado Víctor José Castellanos Estrella. También estaba Juárez Castillo. El jurista Juárez Castillo, el jurista Ramón Blanco Fernández y la entonces magistrada presidenta de la Corte de Apelación Penal de La Vega, la magistrada Cosme de Gonil, se me va el nombre ahora. Ella era parte de esa comisión. Esa comisión entregó, y en el 2006, por primera vez, luego de 10 años, fue aprobado el proyecto con ciertos arreglos que el Congreso hizo a el proyecto. Cuando esto llegó al Ejecutivo, en esa ocasión, el presidente de la República observa el Código Penal y lo devuelve al Congreso. Si bien la observación tuvo como motivo político en ese momento los mismos motivos que hoy día dieron lugar a la observación, como motivo formal, la anterior observación fue dado otro. Esto es, lo que provoca que el presidente de la República observe el código en aquella ocasión fue centralmente o puntualmente el tema del aborto y la discusión de los médicos y la presión de los médicos y de los grupos pro aborto fue lo que motorizó eso, pero el presidente, cuando observa la ley, la observa con base a otros argumentos. En el año 96... Que era todo lo que tenía que ver con crímenes de lesa humanidad. Sí, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que quedaron del texto penal. Que no era mentira, o sea, la observación del presidente. Acuérdate que ya éramos parte de la Corte Penal Internacional. Sí, una serie. Y habíamos asumido algunos compromisos. Exacto. Y es verdad que era necesario eso. Que era necesario eso. Bueno, entonces él observa eso. Hay que precisar, porque yo sé que es un tema que ha interesado a la comunidad jurídica y sé que la FINJUS ha dado en la diana con este punto, y es que la observación que hace el presidente en el año 96 la hace con base a la Constitución vigente en la época. Claro, la Constitución del 66. La Constitución del 66, que ni obligaba al presidente a observar de manera puntual, como lo hace la 2010, de manera que el veto era un veto genérico, y por ende devolvía el proyecto de ley como total, aunque fuera en una coma observado, al Congreso, distinto a lo que ocurre ahora, que la observación presidencial debe ser precisa con respecto a cada uno de los artículos y las quejas u observaciones que el presidente le tenga a cada uno, que va a delimitar el íter legislativo cuando esto regrese al Congreso. Entonces, siguiendo con la cronología del código, esta devolución hace que muy especialmente en el seno de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se iniciara un largo proceso de consultas, donde a mí me consta que la Comisión de Justicia
escuchó a todos los sectores. Claro. Por ahí pasó y desfiló todo el que quiso. A nosotros no nos acogieron todas las observaciones que hicimos. Exacto, todas. Exacto. Entonces, en el año 2013, es decir, el año pasado, sucede un evento trascendental por ahí por abril del 2013 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en su recinto de Santiago, convocó a la comunidad jurídica nacional para escuchar de boca de los redactores de la comisión redactora del Código Penal un conversatorio amplio para que le contaran en qué consistía el proyecto. Claro. Ellos fueron ahí, 3 de los miembros de la comisión en específico, el profesor Artañán Pérez Méndez, el profesor José Lorenzo Fermín Mejía y el jurista Juárez Castillo. Allí estos 3 juristas contaron a grosso modo en qué consistía el proyecto tal como estaba en ese momento elaborado ya por toda, habiendo recogido la Comisión de Justicia. Los mismos redactores hicieron algunos señalamientos, llamadas de atención, alertas a cuestiones que habían sido cambiadas, redactadas de otro modo, nada de fondo preocupante, digamos, pero sí con muchas cosas de forma y sobre todo con temas que atañen a la técnica jurídico penal claro. Muy especializada. En esa ocasión coincidimos en la mesa de charlistas con los redactores del código, 3 profesores, 3 académicos. En este caso, el profesor Ricardo Rojas León, sí, cómo no, el profesor y a la sazón magistrado Pedro Balbuena y quien les habla, el profesor Manuel Ulises Bonelli. Los 3 fuimos invitados allí como relatores de los expositores. Y los 3 relatores coincidimos en llamar la atención de la Comisión de Justicia, representada allí por el presidente, el diputado Demóstenes Martínez, de que era necesario que el código se sometiera a un escrutinio de académicos del derecho penal. Y ahí la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra le tiende la mano a la Comisión de Justicia y le dice: nuestros profesores están dispuestos a acompañar a la Comisión de Justicia en eso, a acompañar en una revisión final para darle algunos toques necesarios a este importante proyecto. En ese proceso de acompañamiento y también estuvo la Fundación Institucionalidad y Justicia. Sí, hicimos varios conversatorios. Donde se hicieron varios conversatorios, varios encuentros. Tratando de socializar el contenido del texto, nada con los sectores interesados. Muy bien. Esa es la verdad. Entonces, como 2 meses después, más o menos, el proyecto estuvo a punto de mate y la Comisión de Justicia lo presentó a la Cámara de Diputados. Presentado en la Cámara de Diputados, ocurre en ese día un hecho para mí sin antecedentes. Y es que la Comisión la Cámara de Diputados invita a la Comisión de Redactores y a los académicos que acompañaban a la Comisión de Redactores a estar presente el día en que esto se debatiría en la Asamblea de la Cámara de Diputados. Así las cosas, nosotros fuimos y para una sorpresa muy grata nos recibe el presidente de la Cámara de Diputados en su despacho y nos dice: miren, el sistema que vamos a utilizar es el siguiente. Y así sucedió. Nosotros nos mantuvimos allí viendo en pantalla todas las discusiones que tenían los también para cualquier explicación que se pudiese requerir en cuanto al contenido. Precisamente para eso. Estaban ahí que eran los técnicos. Precisamente para eso. Entonces, ¿qué pasa? Un diputado tenía una duda. Claro. Venía aquí, se le explicaba la duda y ellos se iban muy conformes. Incluso hubo casos de diputados que hicieron propuestas de reforma que le fueron acogidas ahí en el hemiciclo y otras que no le fueron acogidas
pero que los diputados incluso cuando vinieron ante los técnicos y los técnicos le explicaron por qué eso no era factible desde el punto de vista jurídico penal, ellos se fueron muy complacidos y hasta retiraron, muchos de ellos, sus respectivas mociones. Qué bien. En ese día nace el párrafo del artículo 109 como una solución, me atrevo yo a decir, simbólica al tema del aborto. ¿Por qué digo esto? Había un sector que había ejercido presiones. Como es lógico. Como es lógico y legítimo. Es un tema controversial. Sí, pero, en donde hay un conflicto entre la ciencia y la fe, en fin. Exacto, pero bueno, cierto sector había ejercido, y con lógica. Claro. Y entonces, nosotros dijimos, bueno, pues, si el problema era el aborto terapéutico exclusivamente lo que estaba ahí circulando, claro, nosotros en el artículo 109 metimos un párrafo donde de modo expreso se decía que en caso de que surgiera un conflicto al médico en el que tuviera que decidir entre la vida de la madre y la vida del feto, se aplicarían las reglas del estado de necesidad. Claro. Así decía el párrafo. Bueno, esto sale de la Cámara de Diputados y aquí surge algo interesante. Cuando esto sale de la Cámara de Diputados al Senado de la República, ahí el proyecto perimió. Perimió sin tocarlo. La Cámara de Diputados, de nuevo, lo introduce, lo aprueba tal como lo aprobó en la lectura anterior y vuelve y lo remite al Senado. Sin embargo, paralelamente en este tramo del proceso ocurre algo interesante, y es que algunos diputados se habían manifestado, sobre todo el presidente de la Comisión de Justicia, el mismo presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, interesados en que con este proyecto, con este código, no sucediera como con otras leyes y códigos que han sido duramente criticados por la redacción, o sea, por la técnica de redacción, ni siquiera por el contenido, sino por la redacción. Recordemos las grandes críticas que, por ejemplo, recibió la Constitución de la República por temas de redacción, que algunas cosas quedan difusas por temas de redacción. Y por ahí no intervino Fabio. Ahí hubo un acercamiento a la Academia Dominicana de la Lengua. Claro. Y la Academia Dominicana de la Lengua designa a un miembro de la comisión, de la academia, que es un connotado jurista. Es a la vez un connotado jurista. Me refiero al licenciado Fabio Guzmán Ariza. Entonces, Fabio, de manera voluntaria, agarró ese proyecto de ley y desde la varilla inicial hasta la pintura final, como decía un anuncio. Correcto. O sea, desde la primera letra hasta la última coma, le hizo el cambio de estilos. ¿Cuál fue el significado, digamos, el impacto mayor que sufrió el código en esa, bueno, que tenía 356 artículos y terminó en 396 artículos? Porque el técnico entendió que el mayor problema en redacción era que algunos textos eran demasiado largos y que iban a traer problemas al momento de leerlos y de entenderlos, y por ende problemas de aplicación. Así las cosas convergen en el Senado de la República. No, acuérdate que celebramos una vista pública. Sí, en la vista y ahí pública, nosotros entonces apoyamos ese trabajo que había hecho Fabio en nombre de la academia, trabajo que fue aprobado por el Congreso Nacional. En las vistas públicas convergen varias situaciones. Primero, la vista pública del Senado, aparece el jurista Fabio Guzmán Ariza y le dice, mira, aquí les traigo el trabajo, ¿verdad?, que yo hice de manera voluntaria a nombre de la Academia Dominicana de la Lengua, y aparece de nuevo la comisión de redacción ahí acompañada con los académicos,
y le dice, mire, hemos advertido que después de la aprobación del código hay 4 puntos que mejorar. ¿Y cuáles son? Bueno, hay un tema de una remisión, un tema de la solidaridad, en la responsabilidad civil por comisión de delitos que había quedado, que está hoy vigente en el código y que había quedado por desliz fuera del código, y la inclusión de 2 figuras o de 2 tipos penales nuevos muy importantes. El de la desaparición forzada de personas. Claro, que esa fue una de las propuestas que hicimos, acuérdate también. Sí, que se hicieron ahí en la vista pública. En las vistas públicas. Y que la desaparición forzada de personas, que sabemos nosotros que en la República Dominicana... Tenemos un antecedente reciente. Un antecedente reciente. De hace 20 años. Sí, pero todos nosotros tenemos parientes que por lo menos fueron desaparecidos. Que fueron desaparecidos en la época de Trujillo. Y que en el caso mío, el hermano de mi papá, Servio Tulio Castaño Espaillat. Sí, bueno, que la familia nunca supo si lo mataron, si no lo mataron. Claro. Presumía que lo habían matado, pero no, era la desaparición. Y ese sí lo apoyé yo con fervor. Aparte de que hay convenciones internacionales claro. que regulan esto. Por otro lado, se incorpora la figura como agravante de la estafa, de las famosas pirámides financieras que tanto han dañado a la República Dominicana y que en ocasiones han venido siendo reiteradas. Entonces, el Senado acoge tanto esta propuesta como la redacción de la Academia Dominicana de la Lengua y aprueba de esa manera el Código Penal. En esta cuestión también, por razones inexplicables, digo inexplicables porque el Senado de la República no ha dado una explicación, sino... se modificó el 109. Se saca el párrafo del artículo 109. ¿Qué es lo que ha generado este debate y fue el que motivó las observaciones del presidente, entre otras, ¿no? Así las cosas, ese proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para su aprobación. La Cámara de Diputados entendió que si el problema para que tengamos código ya finalmente después de 18 años de debates, era preferible aprobarlo sin ese párrafo, porque entendió la Cámara de Diputados, y así está recogido en el acta de ese día que nosotros tenemos, de que no era necesario volver a reincorporar eso porque el tema estaba resuelto de manera general por el artículo 22 del Código Penal, que establece el estado de necesidad y que no era necesario, volverse a pronunciar de eso. Que bueno, y así lo aprobaron. Fue al presidente de la República, y el presidente de la República hace una observación para mí muy valiente. Muy valiente. Una observación valiente porque es una observación que va que tiene un costo. Que tiene un costo. Esa es la realidad, un costo político muy grande para él. Esa es la realidad. Y diría yo que muy responsable, aun cuando quizá por razones filosóficas o religiosas también, algunos no queramos o entendamos que no debamos compartir, ¿verdad?, el criterio del presidente de la República, pero sí hay que saludarlo en tanto cuanto revela en el presidente de la República la figura de un hombre de Estado responsable, que no le huye a los temas, aun cuando tengan costos políticos, los que él crea justos, equivocados no, pero lo que él crea justos. Y él creyó justo observar de manera puntual los artículos. De manera puntual 107, y específico. 108, 109 y 110. Y digo de manera puntual, usando la palabra que el presidente de la República utiliza en su carta. Dice, de manera puntual, señores legisladores, voy a observar estos 4 artículos. No, espérate, y entonces valora, sí, al como final, altamente positivo, sí, al final, todo lo que era el contenido del ese nuevo es el párrafo penal. De cierre de la carta. No, sin lugar a dudas. Lo que despeja toda duda de que el presidente ha hecho una observación parcial y cumpliendo el mandato de la Constitución, que le dice, mire, presidente, si usted quiere observar la ley, usted tiene que observarla
en los puntos que usted cree, pero usted no puede decir, mire, yo observo el Código Penal y lo devuelvo para atrás. No, y la verdad es que el 102, y por eso nosotros nos pronunciamos en esta semana sobre el bendito 102 de la Constitución. Yo no sé si tú te recuerdas cuando estuvimos trabajando en todo lo que fue el proceso de reforma constitucional. Nosotros desde la Fundación siempre tuvimos muy claro cuál era la dimensión del 102 constitucional con relación a cuando el presidente observaba de manera específica un texto legal y cuál era ya el ámbito de discusión una vez hecha la observación que tenía el Congreso, que es limitada. Sí, claro. Es limitada, es decir, para que la gente entienda en cuanto a todo lo que tiene que ver con la demás parte del Código Penal, prácticamente eso está aprobado. Aquí lo que vamos a discutir es, y se pospone la promulgación, es lo que tiene que ver con la discusión de esos 4 artículos. Pero el Código Penal es ese. Sí. Y es bueno que se sepa que frente a cualquier tema que pueda generar cualquier tipo de debate, tendrá que esperarse después de esta discusión, bueno, para el que quiera modificarle algún aspecto a este Código Penal. El efecto de la observación presidencial en los poderes del presidente es lo más parecido a los efectos o características de los recursos en materia en la materia judicial dominicana, claro. con la famoso aforismo latino de el tantum devolutum, quantum appellatum. O sea, cuando el presidente de la República observa alguna ley en algunos puntos, se lo devuelve, el Congreso está apoderado de lo que precisamente y específicamente el presidente de la República le ha dicho. Obviamente que si este íter legislativo pasa 2 legislaturas sin que el Congreso se pronuncie sobre esto, ¿cuál es el efecto? ¿Se cae el proyecto de ley? No. Sino que queda promulgado como si se hubiese aceptado la observación. De verdad, o sea que queda aprobado. No, y hay una realidad también, o sea, el 102 es muy sabio. Acuérdate que precisamente por eso, prácticamente ya la paz, todo lo que tiene que ver con la promulgación de la legislación es automática y lo que procede eventualmente es ya todo lo que tiene que ver con el aspecto relacionado a la publicación. Esa es la realidad. De todos modos, Bonelli, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar ya de cosas más puntuales en cuanto a lo que es el contenido de esta legislación que a mi juicio, después de la Constitución de la República, para mí es el texto más importante. Así que volvemos en unos instantes. Bonelli, tú sabes muy bien que un código penal es una herramienta de control social también. Así es. Y aparte de que es una norma jurídica, es un documento político. Así es. Porque es parte de la herramienta de una política criminal de todo Estado. Y quiero enfocar la pregunta en esa dirección. No hay duda de que la modalidad del crimen cambió. No es la misma de cuando se aprobó el código en el 1808, que entró en vigencia en el 1811 en Francia. No, la modalidad de los crímenes que existen hoy en día no era lo que existían para esa época. ¿Cómo contribuye a esa política criminal este nuevo Código Penal? Bueno, pues digo yo, es así, ¿verdad? Sí, así es. Mira, el Código Penal que nosotros hemos tenido sigue la tradición francesa. Es decir, parte del Código Penal francés de 1994, o sea, lo que toman los redactores como base inicial es ese código, pero es enriquecido a partir de otras legislaciones y
tomando en cuenta las experiencias dominicanas. A través de la jurisprudencia. A través de la jurisprudencia y a través de la práctica muy larga de muchos de los juristas. O sea, este código se enriquece de la experiencia de Artañán Pérez Méndez, claro, conocedor a la saciedad de las fallas que tenía el sistema penal. El código penal anterior, con el alcance de determinadas conductas que no podían ser abarcadas o que era muy difusa su abarcamiento con la redacción del código. Así las cosas, y se resuelven problemas que la doctrina había venido señalando, que la jurisprudencia había venido señalando. Así, por ejemplo, hablando de la parte general del código, se resuelven y se cierra la discusión que en materia de autoría se venían dando. Se discutía, y recordemos, por ejemplo, para muestra un botón, el caso Orlando Martínez, donde se discutió muy seriamente en los estrados y en la comunidad jurídica el tema de la autoría mediata, del autor intelectual, del dominio del hecho, estas cuestiones. Oye, eso era un verdadero dolor de cabeza. Era un verdadero dolor de cabeza. Te lo digo porque a mí me tocó, cuando yo era procurador general adjunto, a mí me tocó ser el procurador que instruyó ese proceso desde la Procuraduría General. Correcto. Y la verdad es que no era fácil, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? No era fácil alegar eso. Wow. Y hay que reconocer que la aplicación que hicieron los tribunales fue una aplicación muy alada de la figura de la autoría para poder resolver la participación de algunos de los imputados en ese caso. El código resuelve eso porque dice cuáles son los autores, las diferentes autorías que hay, y abarca el autor mediato, el famoso autor de detrás, el dominio del hecho y el autor clásico. De manera que este problema viene a resolver un gran dolor de cabeza para todas las infracciones. Ese es un ejemplo de la parte general. Otro ejemplo de la parte general es la consagración de manera expresa en el código de que las infracciones pueden cometerse tanto por acción como por acción por omisión. O sea, los delitos de acción por omisión. Esos son a los que yo más miedo le tengo. Que son aquellos que se tipifican cuando una persona tiene un deber y por esos su incumplimiento. Esos son los peores. No se provoca un delito. El ejemplo clásico, el salvavidas. Claro. Esos Que son está pago por el dueño de la piscina, por ejemplo, por el club dueño de la piscina para salvar una vida. Y que ve que una persona se está ahogando y sencillamente decide no saltar a salvar la vida. El deber de él, ¿cuál era? Porque está pago para eso, salvar esa vida. Y su no acción provocó la muerte de una persona. Entonces, en esa hipótesis, antes, o en el código vigente, es muy cuesta arriba aplicar ninguna sanción. Por ese tipo de omisiones. Porque es un tipo de omisión y aquí la muerte solo por acción, o cuando la negligencia es una acción y no una omisión, es sancionable. Entonces, o es muy difícil de aplicar. Entonces ya esto queda resuelto. Así y el tema de la estafa, que tú sabes que también era complicada. Bueno, yo quería... Sobre todo reuniendo lo difícil que era, porque muchas veces se reducía determinados contratos, en fin. Sí. ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, ese es el abuso de confianza. Perdón, el abuso de confianza. Sí, bueno, ya eso es entrando en la parte especial del código. Estamos en la parte general. En la parte especial del código tenemos la solución de muchos problemas. Vamos a comenzar por eso. Vamos a empezar por ese. El abuso de confianza. El abuso de confianza conforme la legislación vigente. Cuando yo hablo de la legislación vigente estoy hablando del código viejo, porque el código nuevo no ha entrado en vigor y cuando entre durará un año de vacaciones. Claro. De manera que ¿qué hace esto? El tipo penal, abuso de confianza, se amplía, se abre. ¿Por qué se amplía o se abre? ¿Qué significa esto para los oyentes que no son, los televidentes que no son abogados? Bueno,
que va a abarcar conductas que hasta hoy no son abarcables, que va a sancionar conductas que hasta hoy no se pueden sancionar porque no encuadran exactamente en la conducta que el legislador ha descrito como prohibida. ¿Y por qué? El abuso de confianza hoy día, para que se caracterice, requiere, entre una de las condiciones, que la cosa que es distraída sea entregada a quien la distrae por medio de 5 contratos específicos. 5 contratos específicos. El uso comodato, el préstamo, el alquiler, el mandato, el depósito, etcétera. Entonces, si la persona recibió la cosa a través de una forma distinta, la recibió voluntariamente, pero, o sea, el dueño se la entregó de manera voluntaria, pero no a través de uno de estos contratos, entonces no se aplica el abuso de confianza. ¿Qué significa esto? Significa que muchísimas conductas quedaban por fuera. El mejor ejemplo de esto fue la gran crisis que ocurrió en los años 80, finales de los 80, la crisis bancaria. Quebraron más de 500 financieras en esa época. Sí, financieras y bancos. Y bancos. Resulta, y viene al caso, que cuando los ahorristas se querellaban o acusaban o iban a quejarse penalmente, en muchos casos, y no por decisiones descabelladas, la persona resultaba absuelta, porque los jueces y los fiscales decían que ahí no se configuraba el abuso de confianza, porque si bien era cierto que la persona había recibido los fondos a través de un contrato de depósito, ese contrato de depósito no era el que contemplaba el Código Penal, porque el contrato de depósito del Código Penal es el mismo contrato de depósito que regula el Código Civil, cuya naturaleza esencial es su no onerosidad, o sea, que no genera beneficios. Y que cuando el depósito generaba beneficios, en realidad era un préstamo. Y que por eso no aplicaba el abuso de confianza. Y por ahí muchísima gente quedó impune, del engaño, ¿verdad?, que hizo. Claro, porque no se reunían los elementos constitutivos de la infracción. Ahora el legislador saca como elemento necesario para la configuración del abuso de confianza estos contratos. Ya no es necesario que la cosa sea entregada bajo ningún contrato. Basta con que se haga una entrega a un fin determinado y que se dé un uso distinto al fin determinado para que se caracterice el abuso de confianza. Déjame hacerte una pregunta, porque una de las grandes quejas de la sociedad es muchas veces, siendo propietarios de inmuebles, cómo son invadidas estas propiedades y las dificultades que se le presentan a los propietarios de poder desalojar o sacar de su propiedad a los invasores. ¿Qué respuesta le da este texto a esa situación? Bueno, el Código Penal trae una figura muy novedosa en eso, que es una figura de orden procesal, pero que se incorpora en el Código Penal. ¿Y qué es? La posibilidad de que el juez pueda dictar medidas cautelares o medidas provisionales sobre los invasores de un terreno, de una propiedad. Oye, pero qué bien. Y ordenando que estos puedan ser sacados, qué bien, ¿verdad?, mientras son juzgados, así como una medida de coerción. Sí, claro. Y déjame preguntarte otra cosa. Quiero volver a la política criminal. Nosotros en Fijo aquí, tú sabes que vivimos haciendo diagnósticos. Y evidentemente que los diagnósticos sirven hasta para tú no solamente diseñar políticas públicas, sino para tú modificar lo que no anda bien en una legislación. Cuando tú ves cuáles son los porcentajes de los tipos penales, tú te encuentras con que el mayor tipo penal es el que tiene que ver con el tráfico de droga, consumo de droga, en fin. Pero después sigue el del robo, después sigue el de los homicidios y está entre los más bajos. Pero quiero que me digas cómo queda el robo
y sus componentes. Y también cuando tú te vas a cómo o a qué tipo de población ataca el homicidio o el asesinato, tú te encuentras con todo lo que tiene que ver con esta nueva modalidad que va increciendo, que es el que tiene que ver con el feminicidio. Trata el tema estos dos aspectos, o sea, o lo fortalece esta reforma. Bien, fíjate, el feminicidio fue incorporado. Fue incorporado al código como una agravante del homicidio. Qué bien. De manera que esa agravante, ya denominada feminicidio, sanciona con penas más severas que el homicidio común el hecho de que sea un feminicidio. En cuanto al robo, quiero decir que digamos que se simplifica la manera, las agravantes del robo. Recuerda por tus estudios de Derecho Penal en la universidad, cómo tú tenías que memorizar 60.000 situaciones. Y que para elemento constitutivo diferente, una serie de tonterías. Exacto. Y entonces resulta que si tú tenías nocturnidad, armas, pluralidad, era una cosa, pero si tenía nocturnidad, pluralidad y uso de armas, era otra cosa. Y bueno, y tenías las ironías siguientes, o sea, sucedían cosas irónicas. Por ejemplo, la sociedad, recuerdo que se escandalizó en una ocasión que a un señor extranjero que se robó un salami por ahí, por la línea, por la zona fronteriza, se le pusieron 10 años. Y todo el mundo decía, por un salami, 10 años. Y el tema es que el Código Penal vigente no toma en cuenta la cuantía de los robados, sino la forma del robo. Yo le pongo un ejemplo robado a mi profesor Artañán Pérez Méndez de la clase a mis estudiantes. Hoy día, si tú vas pasando y el que ha fumado cigarrillo alguna vez en su vida y ha tenido el vicio como lo tuve yo, sabe lo que es. Si tú vas pasando por el frente de una casa con un cigarrillo apagado y quizás tú con un par de cervezas en la cabeza, que está loco por fumarte tu cigarrillo, pero resulta que tú no tienes fósforo. Eres capaz de ahorcar por un fósforo. Pero resulta que ves esa puerta abierta de esa casa y alcanzas a ver sobre la mesita de la sala una cajita de fósforo. Tú dices, bueno, porque yo entre ahí y cojo un fósforo y prenda, no voy a hacerle daño a nadie. Resulta que tú entras, ¿verdad? Siendo de noche, y te metes ahí, tú venías con un amigo, ¿verdad? Que te estaba acompañando y prende el fósforo, tú has cometido y agarras el fósforo, prende y te sorprende en esa acción. En teoría, lo que lógicamente ha sucedido es que tú te has robado un fósforo, pero tú te lo has robado de noche, en casa habitada, con pluralidad de agentes, porque andas acompañado. Y esos son 10 o quizá 20 años. Y entonces te dice, ay, 20 años porque se robó un fósforo, qué injusto. Y no es el tema. Entonces, el legislador ahora simplifica esto para que no haya tantas complejidades para las agravantes del robo, dejando como agravantes severas los robos con violencia, los robos con uso de armas, etc. Y las atenuantes están bien claras. Entonces, también resuelve un tema que es un dolor de cabeza grandísimo, y es el robo de cuestiones como las piezas de automóviles. Claro. Que está, digamos, que el dolor de cabeza, uno de los grandes dolores de cabeza es el incentivo que hay detrás de estos robos, porque ciertos negocios se nutren de este tipo de robos, y entonces al nutrirse y al no haber control sobre esos negocios, lo incentivan. Entonces el código ahora penaliza al que compra cuestiones robadas, poniendo un mayor nivel de responsabilidad, en el sentido de que el que compra va a tener que
tener un mayor nivel de cuidado en comprar las cosas, lo que se llama en derecho penal el deber de cuidado, o sea, estar seguro de que la cosa no es robada y para eso con ciertas cosas. Entonces esto se mete ahí. En cuanto a las Pero antes de entrar a las atenuantes, yo me alegro que estemos hablando de eso porque es bueno ya comenzar a advertir desde ahora, para ver si desde ahora, como vamos a tener un vacatio leyes, van desmontando ese tipo de práctica, que generalmente en la actualidad, y eso lo digo yo, no tú, cuentan con el apoyo del mismo Estado, que está metido en eso, apoyando ese tipo de vagabundería, porque a mí no hay quien me diga que no es con el apoyo del Estado, porque tú sabes muy bien que cuando Impuesto Interno quiere saber cuál fue el origen de que quienes pagamos los impuestos, cuál fue el origen del dinero con que lo compramos o a quién se lo compramos, eso no es tan difícil. Y sobre todo también de instituciones encargadas de mantener el orden, ¿verdad? Claro. Que muchas veces vemos que son muy severas con quienes históricamente han venido cumpliendo con la ley, pero que nunca se dan cuenta o han sido muy permisivos con ese tipo de práctica que sin lugar a duda es uno de los negocios más mafiosos y lucrativos que tenemos en este país. Sí, y a mí me parece que sería muy bueno que, por ejemplo, desde la Policía Nacional, claro, que tiene departamentos especializados, por ejemplo, el departamento de vehículos, ¿verdad? De recuperación de vehículos, que es un departamento de robo especializado que tiene la policía. Que comiencen a funcionar como manda la ley. No solo eso, sino que deberían desde ahora, porque ese departamento tiene una cosa muy interesante y es un nivel de relaciones con, por ejemplo, las asociaciones de vehículos usados, las asociaciones de vendedores de vehículos, las asociaciones de dueños de talleres. Tienen una relación precisamente porque los dueños de vehículos usados y de asociación de vendedores de vehículos pues quieren que sus negocios estén limpios, ¿verdad? De cosas robadas, porque no quieren eso. Entonces tienen una amplia relación. Entonces debería la policía a través de esos departamentos comenzar a organizar eventos, charlas a estos que vayan en esta dirección, diciéndole, miren, ustedes tienen que tener ahora más cuidado en lo que compran, tienen que tener cierta cuestión porque ustedes se van a ver perjudicados si no no, yo te digo y no quisiera que le dedicáramos más tiempo a este aspecto, pero te lo digo porque yo conozco gente que le han robado cosas a sus vehículos, han tenido que acudir a esos espacios y se han encontrado en el sitio con la pieza que les robaron. Sí, así o sea, es. Cosas que uno no entiende y a veces han hecho la denuncia y ni caso le hace. Así es. O sea, que ojalá y que desde el Estado esto real y efectivamente le prestemos atención. Tú me ibas a hablar ahorita del atenuante, sí, que me interesa esa parte. Bueno. ¿Qué es un atenuante? Bueno, cuando uno habla de atenuante. Una atenuante es la posibilidad de que la pena se dulcifique, o sea, correcto, que se ponga menos de la pena correcto. imponible. El Código, en su artículo 60, contempla las atenuantes tal y como están previstas hoy en el Código Penal, de manera que el juez puede irse por debajo de en todas las infracciones, de manera general, por debajo de lo que la ley le establece, con las escalas, yendo a una escala menor. Después que vaya a una escala menor, puede aplicar incluso el perdón judicial, que es una figura que está en el Código Procesal Penal. De manera que los jueces que están acostumbrados a modular penas en el país podrán modularla y seguirla modulando independientemente de lo grave que ella parezca en la ley. De manera específica en el robo no hay no hay un atenuante, sino hay una exonerante, o sea, una causa de exoneración o de exculpación, y es repetir la clásica que está en nuestro Código Penal hoy día, de que se excluyen de la responsabilidad penal por robo cuando el robo tiene lugar entre ciertos parientes específicos. Sin embargo, el Código incorpora algo interesante, que es una excepción a la excepción. O sea, por ejemplo, el robo entre esposos no está penado. O sea, el esposo
o la esposa que le roba a su cónyuge está exonerado por la ley, o sea, la ley lo exculpa, dice, bueno, aquí no hay robo. Sin embargo, el legislador dice, salvo cuando se trate del robo de documentos personales. Y esto lo hace atendiendo, y es, digamos, una de las cosas que hace en favor, sobre todo, de las mujeres. Claro, que le quitan los pasaportes para que no se hombres, vayan de viaje con el muchacho. Sí, muchos hombres, para abusar de la mujer, sobre todo hombres, se roban el pasaporte o la cédula para poderla castigar, entre comillas, económica o de otra forma a su pareja. Entonces esto ahora sí será robo. No, y también inclusive a quienes no la son. O sea, eso es una práctica en la República Dominicana, la sustracción de documentos. Hay sectores que bueno, que para poder ingresar a trabajos que están relacionados con el sexo, ese tipo de cosas, lo primero que le piden son la documentación y se la trancan en una caja fuerte. Es una cultura aquí, independientemente de lo que pueda pasar entre esposos. Me queda un minuto nada más, pero tú utilizaste una palabra que ha estado sonando mucho, y es lo que tiene que ver con la pena. No me interesa que hablemos ya del aumento de la pena, porque ya eso se ha explicado de todas las formas. Y sobre todo hemos visto en qué fue que se aumentó la pena. Que cuando tú ves el tipo penal, tú dices, bueno, pero espérate, en medio de un genocidio, es lógico que bueno que haya aumentado la pena. O sea, ese no es el debate. Es en cuanto a lo que tiene que ver con el cúmulo, que se habla mucho. ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, hay un aspecto muy interesante. La doctrina siempre definió lo que es un cúmulo real de infracciones y un cúmulo ideal de infracciones. No estoy hablando de las penas todavía, estoy hablando de las infracciones. Sí, pero deslíndame eso y explícamelo. Okay. Rápidamente. ¿Qué es cúmulo real y qué es cúmulo ideal? El cúmulo real es cuando un mismo hecho o un único hecho viola a la vez varios tipos penales. Ya. Ejemplo, el ciudadano que se mete a atracar en un colmado y en el mismo momento del atraco hiere o mata a su víctima. Ahí tenemos un homicidio, un robo con armas, 2 delitos en un solo hecho. Eso se llama cúmulo real de infracciones. El cúmulo ideal de infracciones es cuando varios hechos violan a la vez varios tipos penales o varios hechos violan un mismo tipo penal. Por ejemplo, el mismo individuo que se dedica a hacer varios atracos. Atraca aquí, atraca allí, hechos distintos que violan un mismo tipo penal, el robo con armas. O varios hechos que violan varios tipos distintos. Claro. Atracó aquí, atracó y mató allí, después se hizo un robo con un escalamiento allí, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el cúmulo real y el cúmulo ideal a los fines de la pena? En el cúmulo real de infracciones, ¿sí? Cuando hay un cúmulo real, es decir, un solo hecho que viola varias infracciones, el juez podrá imponer únicamente la pena mayor de todas las infracciones. Rige el sistema que tenemos hoy del no cúmulo de penas, o más bien del sistema de absorción de las penas, donde la pena mayor absorbe las inferiores. Ahora, en el cúmulo ideal de infracciones, varios hechos que constituyen a la vez varias violaciones o una misma violación, entonces se puede aplicar o aplica el sistema de cúmulo de penas. Esto es que todas las penas de cada uno de los hechos se van a sumar sin que en ningún caso esa suma pueda superar los 60 años. De manera que si las infracciones son 5 y las 5 tienen penas de 5 años cada una, va a tener 25, no va a llegar a 60. Ahora, si esas 5 infracciones tienen cada una 20 o 30 años, no le van a aplicar 150 años, solo le van a aplicar 60 años. Esa es la diferencia. Que dado lo que ha sido la cultura jurídica, lo que ha sido la práctica en la República Dominicana, el que le metan 60 años va a durar 30. Sí. Al final. Así es. Si se porta bien. Si se porta bien. Así es. El tiempo se agotó, es increíble todos los temas que se nos quedaron. Pero bueno, es motivo de que tú tengas que volver. Claro. De que tú tengas que volver. Y siempre pasa lo mismo. Así que en nombre de la Fundación, hiciste un excelentísimo programa, con un nivel técnico impresionante. En nombre de la Fundación quiero agradecerte una vez más
en que en la actual coyuntura, en donde el derecho penal ha como que recobrado vida, porque daba la impresión como que eso había fracasado. Parecería que esta nueva herramienta lo va a relanzar, y quiera Dios que este relacionamiento sea lo suficientemente fecundo para que no lleguemos a pensar como hemos pensado muchos de nosotros, de que todo esto fracasó. Así que en nombre de Finjus, te agradezco el que haya correspondido a este conversatorio. Bien, gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.